Amigos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast ¿Por qué fútbol? Hoy estamos con un invitado súper especial, Álvaro de la Torre, actual director deportivo de los Gallos de Querétaro. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy y compartirnos tu experiencia, Álvaro. No, gracias a ti por la invitación y poder platicar un poquito de fútbol. Así es correcto. Oye, para irnos a ese tema directo, ¿por qué fútbol? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Por qué este amor tanto hacia el fútbol? Fíjate que yo vengo de una familia 100% futbolera. Desde mi abuelo y su hermano estuvieron jugando profesional. Después mis tíos, mi papá, tuvieron un paso también por Primera División y soy el nieto más grande. Entonces, ya no sé qué tanto fue el tema de que me gustaba o que crecí en vestidores, en canchas, en estadios y de ahí pues se va generando un amor por todo esto. Claro, o sea, desde que te acuerdas tú estabas en el fútbol. Sí. Te digo, a ver, iba primero con mi papá, después Chepo y Néstor que hicieron una carrera un poquito más larga como jugadores. Me invitaban, estaba en concentraciones, iba con ellos a partidos. Y pues te va llamando la atención, te atrapa, ¿no? El estar en los estadios, Claro. El llegar, no sé, es algo que vas viviendo desde muy pequeño y que se va también generando una ilusión por decir, yo quiero ser como ellos, ¿no? Se terminan convirtiendo tu papá, tus tíos en tus superhéroes, en decir, quiero aspirar a tener una carrera como ellos. Claro. Oye, en algún momento justamente hablando de soñar o de querer tener esta ilusión de ser jugador de fútbol, ¿lo intentaste? ¿Tuviste algún proceso de este tipo? Sí, a ver, yo inicio en Chivas, mi proceso de formación, pero la verdad no era muy bueno, le ponía mucha pasión a la hora de jugar, de prepararme. Estuve en Chivas, fui a Xolos en Tijuana, estuve en Toluca, pero al final no logré despuntar mi carrera. Yo consciente de que también no era un talento mexicano, decidí empezarme a preparar, buscar otros caminos para poderme desarrollar dentro del fútbol, que era algo que yo tenía muy claro. Quería seguir en esto, quería prepararme y entendía que si no iba a ser desde la parte de jugador, mi primer objetivo que me tracé era ser entrenador. Ok, oye, ¿y en qué momento decides esto? ¿Y fue difícil como aceptar esta parte de decir, bueno, ya no voy a ser jugador, me voy a preparar de otra manera para estar justo en la parte futbolística? Pero ¿en qué momento, en qué año más o menos pasó eso? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía recién cumplidos 21, estaba en era una etapa, como hemos vivido muchas en el fútbol mexicano, que van cambiando las reglas. Sí. Pusieron reglas de menor, yo creo que fue una de las primeras veces que ponían la regla de menor. ¿Te tocó flotar ahí? Y me tocó quedarme justo bailando. Y pues platiqué con gente que quiero mucho, que sabe de esto, que me había visto jugar. Y digo, ¿sabes qué? Pues a ver, hay algo más después de todo esto, ¿no? Me dieron beca en la universidad, me empecé a preparar y empecé a hacer el curso de entrenador. Pero esta parte de dejar de jugar, obviamente es complicada porque, a ver, es renunciar a un sueño que tienes desde niño. Pero creo que es bien importante una cosa que a mí me pasó. Me esforcé al máximo por tratar de cumplir mi sueño y no lo logré. Entonces creo que cuando uno se prepara, lucha, se esfuerza, se exige, cuando toca decir no pude, no lo logré, no te llega una parte de frustración. Totalmente. Estás satisfecho con lo que tú hiciste y con lo que intentaste hacer. Claro. Creo que es una parte clave porque permanentemente cuando nos ponemos a ver cosas motivacionales, nos damos cuenta que todo el mundo te dice lucha por tu sueño, tú siempre eres capaz. Yo creo que eres capaz de luchar por tu sueño. Y después hay una serie de factores que en ocasiones permiten o no que lo cumplas. Pero si tú te esfuerzas, puedes cerrar un capítulo, una etapa, y poder avanzar a un siguiente objetivo. Qué importante eso que dices, porque justamente estamos llenos de estas ideas, ¿no? De que ve por tus sueños y cumple tus sueños, pero no siempre se van a cumplir los sueños. Pero qué importante lo que dices de, a ver, hice todo para poderlo hacer, no pude, y yo creo que eso fue muy importante y te ayudó mucho a dar el siguiente paso para prepararte, ¿no? Para estar cerca del fútbol, pero de diferente forma. Sin duda, y mira, todo es un proceso de formación, hoy que ya me estoy empezando a ser viejo, empiezas a darte cuenta que todo es un proceso de formación y son herramientas que tú vas adquiriendo con el paso del tiempo, con esas vivencias para lo que viene.
Y ese paso que tuve de haber podido estar en un primer equipo, más no debutar, pero el roce que te va dando, te va ayudando a tener sensibilidad para después resolver ciertos retos y situaciones que se te van presentando. Porque una vez que yo termino la universidad, puse por ahí un negocio con mi familia, pero me invitan a ser auxiliar. Me invita Chepo de la Torre a ser auxiliar de él. ¿Cuántos años tenías ahí? Híjole, tenía 26, por ahí más o menos. Muy joven. Recién casado. Okay. Llego a Chivas de auxiliar con él. Él ya había tenido su proceso en selección nacional. Y obviamente un sueño también el poder llegar al primer equipo del Guadalajara como auxiliar. Era un equipo con muchas figuras en ese momento. Era un equipo grande. Muchos, o sea, las estrellas del equipo eran más grandes que yo. Y ¿no te dan ganas de meterte a jugar ahí? Y después de ver la calidad que había ahí, me metía de repente al obligado nada más, pero no quería dar muchas vergüenzas. Claro. Y pero esos procesos te van ayudando a poder manejar ciertas situaciones. Claro. Y entonces, pues no es sencillo. A ver, yo no pasé por un proceso de formación de entrenador de fuerzas básicas que te va brindando ciertas herramientas. Yo venía de esta parte de haber dejado de jugar, claro, de prepararme académicamente, y después te topas que estás de auxiliar en el primer equipo de las Chivas, ¿no? Yo creo que además te ayudó mucho este proceso que tuviste obviamente como futbolista, ¿no? O sea, que si quieras o no, si estuviste cerca de las fuerzas básicas, como dices, a lo mejor no como entrenador, pero ya habías llegado con una preparación en este momento que llegas de auxiliar del Chepo, ¿no? Sí, y te ayuda a resolver situaciones. A ver, tú lo sabes muy bien. Manejar los distintos perfiles que hay en un primer equipo, y más que estás hablando de uno de los equipos más importantes del país, pues no es sencillo. Tienes que tener esa sensibilidad para poder manejar situaciones. Claro. No es nada más llegar, dar indicaciones y listo, ¿no? Eso yo creo que es la parte más sencilla de todo lo que se enfrenta a alguien que está dentro del cuerpo técnico. Sí, totalmente. Además, el manejo de grupo, justamente cuando ya hay pues ya jugadores más grandes, con más madurez, es complicado manejarlo, ¿no? Oye, ¿y cómo fue el cambio de estar en un cuerpo técnico a pasar a la parte de gestión deportiva? Fíjate que después de Chivas voy a Torreón como auxiliar también, junto con, bueno, los dos auxiliares éramos Benjamín Galindo, casi nadie, y Chepo. Y llegamos a Santos. Fue una etapa muy bonita donde yo aprendí que había otra forma de hacer las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Porque en Grupo Orlegui tienen procesos muy bien definidos y una visión muy clara. Entienden el por qué y para qué del fútbol, no nada más como industria, que han sido muy exitosos dentro de la industria en la parte económica, pero también el por qué del fútbol, qué impacto puedes tener en la sociedad y cuál es el grado de responsabilidad que tienes al estar en la industria, ¿no? Y ahí hice una buena relación con Alejandro Irarrágorri. La verdad es que yo no sé si le caí bien o qué. Tenemos ahí un par de anécdotas que creo que facilitó esta parte de llevarme bien. Y me terminé invitando de auxiliar a la Jaiba. En ese entonces era Liga de Ascenso. Sí. Llegué, estuve 2 años ahí como auxiliar y vine toda esta etapa del COVID. Entonces vino una reestructura en todos esos equipos de esa categoría, y ahí es donde Alejandro había platicado ya conmigo que me veía perfil para pasar a una parte directiva. Y con todo esto, un día me dice, ¿sabes qué? Pues vas a ser el director deportivo de la Jaiba, esperamos esto de ti. Y al día siguiente aparece en Tampico junto con Pepe Riestra y me iba a quedar al frente del club. ¿Y tú no lo tenías planeado? O sea, tú no tenías ni idea de esto. Obviamente cuando me platica esto fue algo que había que pensar, porque había que bajar la cortina, ¿no? Había que pasar otra vez y decir, ¿sabes qué? Pues mi camino ya no va a ser entrenador. Sí. Algo que yo tengo muy claro es, tú tienes que brindar certidumbre a la estructura organizacional. Entonces, si tú estás brincando, entrenador, directiva, auxiliar, otra vez directiva, generas esta parte de una duda de, híjole, pues si estás de directivo, pues igual al rato corres al entrenador y te gana la cosquillita de bajar a dirigir. Sí, y sí, hasta el entrenador se puede sentir incómodo, ¿no? O sea, tú estando como director deportivo puedes sentirse incómodo de que no, pues este güey en cualquier momento se va a querer venir a dar de director técnico, ¿no? Sin duda.
Entonces yo tenía claro que si iba a dar ese paso era para no volver a la cancha. Ok. Y Otra vez otra toma de decisión sí, complicada. otra toma de decisión. Y al final la tomé, apoyado obviamente por mi esposa, Lucero, que la verdad se ha portado espectacular en todos estos años. En un negocio que es complicado, hay que hacer muchos Sí. sacrificios, ¿no? La gente ve la parte a veces bonita, pero la familia hay un desgaste que se genera y ella me ha ayudado mucho. Y me apoyó en esta decisión de pasar a la directiva. Y además estar cambiando de ciudad y todo, ¿no? Que no es fácil. Pues dímelo tú. Sí, sí, de acuerdo. Este, y entonces, una de las cosas buenas es que yo habíamos visto, después de esos 2 años en La Jaiba, que había ido a Liga de Ascenso, iba gente a ver si rescatábamos su proceso, a ver si daba el estirón. Y un acierto muy grande en ese momento fue que nos permitieron armar el equipo. Estaba Gerardo Espinosa de entrenador en ese momento. Ok. Apoyó también la estructura tanto de Santos y de Atlas, porque ya Orlegui ya había comprado Atlas. Y logramos convencer de que fuera el talento a ese equipo. Y nos convertimos en el primer equipo campeón de la Liga de Expansión. Y creo que eso ayudó mucho ¿El porque, primer año que llegaste? sí, los primeros 6 meses. Rápido. Ok. Fue un proyecto que yo recuerdo con mucha alegría, con mucho cariño, porque en 4 ventanas, en 4 torneos, 16 jugadores fueron a primera división. Ok. Peleamos 3 finales, salimos campeones en una ocasión. Fue un proyecto desde la parte, no nada más de la parte competitiva y que tocó ganar, Ujú. sino la parte de formar jugadores, de poder ayudarlos a que continúen su carrera. Y es un punto bien importante, creo yo, de todo esto. ¿Por qué? Porque el fútbol no nada más es una industria, es un Ujú. negocio, no nada más es el fin de semana con el resultado de tu equipo, sino nosotros tenemos la responsabilidad de poder ayudar a personas a que cambien su vida, Claro. a personas a que sigan evolucionando, no nada más en lo profesional, sino también en lo personal. Ujú. Y eso con todas las familias que hay detrás, ¿no? Que vienen Claro. acompañando el sueño y la ilusión de todos ellos. Creo que es una parte y una situación que la gente que lo logra comprender puede a veces dimensionar un poco del impacto que tenemos y de la fortuna que tenemos de estar en esta industria. Justamente a lo mejor por eso hiciste tanto clic en ese momento con Alejandro, con Grupo Orlegui, porque justo lo que dices, ¿no? Que a lo mejor sí está el objetivo de generar dinero, pero no es el único. Hay un proyecto integral en donde formas jugadores y todo este tipo de cosas que son mucho más que solo el ganar dinero, ¿no? Sin duda. Creo que cuando tenemos un propósito claro, las demás cosas vienen por añadidura. Claro. Entonces, si tú te enfocas en hacer lo que corresponde, en ayudar en esta parte, en poder devolverle un poquito a la gente de lo que te da, ellos a través de los aficionados, nosotros a través de la comunidad, con ciertas dinámicas que tienen impacto en la reconstrucción del tejido social, en Ujú. atacar problemáticas en la comunidad, creo que eso se genera un círculo virtuoso que al final del día es difícil que no te vaya bien. Sí, sí, y al final pareciera que no tiene impacto en lo deportivo, pero justamente por eso se ganan campeonatos, ¿no? Porque hay un proyecto integral, no solo de jugadores, sino de mucha gente, ¿no? A ver, a ti te ha tocado, tienes una carrera exitosa o tuviste una carrera exitosa como jugador. Eh, los equipos que ganan no siempre son los que más talento tienen. Son los que Definitivamente. tienen un propósito, los que logran generar una unión grupal, que se apoyan dentro y fuera de la cancha, que hay una causa común, ¿o me equivoco? No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, y pasando justamente ya de la Jaiba, ¿te vas para Atlas? Sí, esa franquicia de La Jaiba se Ujú. vende a Atlético La Paz Ok. y me voy como director de gestión deportiva a Atlas. ¿Cómo es ese puesto? ¿Es como director Es director deportivo? deportivo, nada más pues en cuestión de estructura, tenemos ahí en la organización hay nombres más bonitos. Más enfocados. Oye, y ahí que te tocó el bicampeonato, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste? Yo llego para la parte del segundo campeonato. El Sí me segundo, ok. llega, o sea, llego cuando está Diego Coca, Ujú. previo a la obtención del segundo campeonato. Y te das cuenta del por qué Atlas cambió, del por qué Atlas estaba compitiendo de esa manera, un grupo lleno de profesionales con una idea muy clara de lo que querían hacer, de transformar la historia del club. Ujú.
de ser un equipo ganador, y yo creo que hoy estamos hablando de la etapa de oro, ¿no? de la institución. Claro, sí, sí, totalmente. Oye, ya que estuviste, que pasaste este bicampeonato, después de toda tu experiencia de haber estado en Santos, en La Jaiba, en Atlas, ¿cómo llegas ahora a este momento de tu carrera que director deportivo de Querétaro con esta nueva gestión, con una empresa internacional? ¿Cómo sientes que tú llegas preparado a este momento? Fíjate que después, cuando salgo de Atlas, por distintas circunstancias, regreso a La Jaiba. Y regresé, que fue un paso difícil porque regreso hasta Liga Premier. Ok, Yo no estaba claro, porque tú imagínate, a ver, la parte luego del ego, manejar el ego es totalmente. complicado, ¿no? De decir, oye, vengo de estar en este equipo ganador y vamos a Liga Premier. Y yo lo vi, Pero lo entonces enfoqué. ahí La Jaiba ya no era parte del Grupo Orlegui. No, Ok, llega un grupo de empresarios tan pequeños a hacerse cargo de un equipo de Liga Premier. Y yo lo vi como, dije, bueno, seguramente algo me está faltando en mi proceso de formación. Fuimos y tuvimos la fortuna de ganar la Liga Premier. ok, Y ascendimos, o ya no sé si el término correcto sea que si ascendimos o no. El equipo fuimos de invitados a la Liga de Expansión por haber ganado el campeonato. ujú. Y en nuestro primer año llegamos a la final contra Leones Negros, que fue el torneo pasado. O sea, tienes puros campeonatos con La Jaiba. Y con la Jaiba me ha ido bien, sí. Y pues a ver, tuve la fortuna ahí también con el Atlas, creo que tuvimos una época muy bonita. Sí, Y ahora en el tema de con Gallos, un headhunter de una empresa en Nueva York ujú, me había contactado 2 años antes para tratar de ir a Charlotte FC. Estuve en conversaciones con la gente de MLS. ok. Al final no se dio, se decantaron por otra persona, y esta misma persona, ya se hizo amigo mío, Patrick Manhire, me volvió a contactar y me puso en contacto con Mark Spiegel, ¿Qué es el presidente? presidente y socio mayoritario del club, Ok, ¿no? Lidera la empresa de Innovation Capital y una gran persona. La verdad es que yo el otro día estaba con la gente de selecciones nacionales y de la federación y les comentaba que qué gran acierto el hecho de que personas como Mark, Ed Maleón, Andrew Nestor, Chris Spooner, son inversionistas extranjeros que tienen una idea y una visión muy clara de lo que quieren hacer con el equipo, ok. pero sobre todo de lo que quieren aportar hacia el fútbol mexicano, que eso es bien importante. No nada más querer que tu proyecto, que los Gallos Blancos cada vez sean más sólidos y competitivos, Ujú, sino que puedan tener un impacto en la liga y en ok. el país. Entonces, pues, la verdad, muy ¿Este contento. impacto te refieres a qué? ¿A la estructura, a los procesos de formación, a sacar más jóvenes? ¿A qué te refieres este impacto que quieren crear? Fíjate, nosotros tenemos varias aristas en las que queremos marcar una nueva época, una nueva etapa en el fútbol mexicano. Primero, nosotros tenemos una plataforma, un software, Ujú, es muy similar a lo que equipos ingleses tienen, el Brighton, el Brentford, que ahora se hicieron tan famosos, porque nos ayuda a perfilar el talento internacional. Podemos ir ok, y poder comparar y proyectar el nivel de jugadores en otras ligas, y proyectarlo hacia nuestro equipo. Punto número 2, estamos muy claros que el proceso formativo de jugadores desde la captación y detección de talento, un buen proceso de formación en nuestras fuerzas básicas y proyectarlo es la clave para que un equipo sea sostenible, que pueda generar un arraigo y una identidad mayor, porque planeamos tener una gran cantidad de jugadores y jugadoras queretanas. ok, Y posteriormente nos planteamos ser el equipo en mediano o largo plazo, el equipo que más exporte a otros mercados. Esto es, si tienes un buen proceso de formación ujú, y das las facilidades necesarias para que puedan emigrar jugadores, podemos ver un modelo exitoso en el tema de exportación de talento. ok. Oye, en todos los años que llevas de experiencia, justo platicábamos de esta parte formativa que ahora va a formar parte de este proyecto tan importante que tiene Querétaro. ¿Qué cambiarías o qué agregarías para que estos chavos se formaran mejor y tuvieran mejores oportunidades para poder llegar más preparados a una primera división? A ver, fíjate, yo veo varias cosas. Una es, creo que ha habido malas prácticas dentro del fútbol mexicano y del proceso de formación. Ok, Dos,
tenemos que preparar mejor a nuestros entrenadores y entrenadoras, porque ellas son las que nos ayudan a construir el futuro de esos muchachos. Claro. Tenemos que poder brindarles cierta estabilidad económica que les permita poder tener una vida digna, que puedan tener un solo trabajo. Uh-huh. Varios entrenadores alrededor del país tienen que tener 2 o 3 trabajos. ¿Qué atención le van a poner a nuestros muchachos si tienen que salir corriendo del entrenamiento para ir y atender otra situación para poder ganar lo necesario y que su familia esté tranquila? Claro. ¿Y cómo le exiges otra cosa si pues, no hay de otra? Es complicado. Sí. Entonces, después, un sistema de compensación que ayude a que los entrenadores se centren en formar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a veces buscan ganar. Sí, evidentemente se tiene que buscar ganar, pero sin perder de vista la parte de que tienes que primero formar al jugador. De nada sirve si ganas el fin de semana o levantas un trofeo sub-17, Sí. si tus jugadores no están siendo formados para que puedan participar en el primer equipo varonil o en el primer equipo femenil. Pues eso Totalmente, o sea, no tiene lógica. Claro, y me sorprende que digas esto porque he platicado mucho en el podcast con jugadores y justo platicamos de esta falta de procesos que es brutal. Una, por la parte económica de los entrenadores, porque obviamente cualquier entrenador que sea desde la sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, obviamente su objetivo va a ser llegar a primera división, ¿no? Y justamente se van más por la idea de querer ganar a querer formar. ¿Pero por qué quieren ganar? Yo te preguntaría. Claro, porque quieren llegar, o sea, porque quieren llegar a primera división, pero justamente si tú tienes un respaldo como el que estás hablando ahorita de decir, les vamos a dar una estabilidad económica durante tanto tiempo, preocúpense por formar jugadores y no por ganar torneos, porque en muchos equipos es, si no ganas, pues te vas. Entonces dicen, pues yo gano, aunque no esté formando jugadores. Pero qué importante lo que hablas que si viene un respaldo por parte del club de decir, tú tranquilo, tú formas jugadores, vas a tener estable tanto tiempo y además económicamente, creo que va a ser muy bueno para mejorar todos los procesos del fútbol mexicano, ¿no? Y hay gente que tiene la vocación de hacerlo. Claro. Si tú logras, imagínate, tú logras tener esos perfiles que tienen esa vocación, que tienen el conocimiento de poder enseñar, después los primeros equipos son otro boleto, porque ahí sí hay si bien tienes que respetar los procesos, sí hay una presión por ganar, entendiendo el momento de tu institución, porque también hay procesos y hay momentos. Pero la gente que está en la estructura de fuerzas básicas tiene que tener esa tranquilidad para formar ese talento y no estar pensando en que si gano, a lo mejor, si soy el de la 17, voy a pasar a la 19 y el de la 19 a lo mejor gana unos pesitos más. Ahí se rompe todo. No es el objetivo y no es el objetivo de Gallos Blancos. Entonces queremos que nuestros entrenadores poco a poco podamos llevarlos a un nivel que les permita estar bien claros que lo que buscamos es formar, que desde ahí van a tener un impacto importante en la organización y que la organización se los va a reconocer. Claro. Oye, ¿tú crees que se ha descuidado esa parte en el fútbol mexicano? ¿Que las fuerzas básicas están quitando interés en formar personas y buenos jugadores? Pero yo creo que generalizar va a ser bien complicado porque vemos equipos que apuestan fuerte en tema de formación, desde los procesos y su cultura organizacional que cada uno tiene. Pero sí creo que es algo que podemos mejorar el cómo captamos talento, que podemos darle una oportunidad importante. Hoy, ¿cuánta gente logramos captar de terceras y segundas divisiones, de gente que está compitiendo en un nivel importante? Sí. O nada más nos quedamos con los que ya vienen en el proceso formativo de un club de primera división. Entonces, creo que hay muchas cosas que podemos seguir mejorando para poder tener más talento. Somos un país de 130 millones de mexicanos y mexicanas, que deberíamos de poder tener el talento suficiente para darle herramientas a una de las sillas con más presión en nuestro país. Yo creo que únicamente nuestra presidenta, Claudia, y Javier Aguirre son las dos sillas más calientes de todo este país. Sí, de acuerdo. ¿Cómo le ayudamos a Javier o al que venga después, si es que en algún momento habrá un cambio? ¿Cómo le ayudamos a que tenga más herramientas a su disposición? Claro. Pues es que yo creo que tiene que ver mucho con que haya clubes, como en este momento tiene la idea de Querétaro, que haya un bien común. O sea, porque muchos clubes van por la suya, yo voy a ganar tanto, yo quiero tanto, tanto, tanto,
Y de repente nos estamos olvidando justamente de la selección mexicana, ¿no? O sea, si todos fueran un proyecto integral en donde vamos a decir, a ver, todos vamos a captar jugadores. Yo entiendo que hay una competencia brutal entre todos, pero yo creo que sí nos hace falta justamente esto que estás hablando para poder tener una selección competitiva, ¿no? Y encontrar las maneras de enviar a talentos nuestros más rápido a ligas más competitivas. No quiero decir que la nuestra no sea, Sí, pero no es la mejor, eso es un hecho. pero si los podemos exportar a ligas donde ellos puedan tener cierta exigencia, una posibilidad de crecimiento en el mercado europeo, eso nos va a permitir, a ver, no hemos podido llegar a hacer lo que hemos hecho si no nos enfrentamos en entornos más retadores. Lo que te hace crecer es la adversidad, es el reto, Claro. ¿no? Entonces, si nosotros ponemos a más jugadores y jugadoras en situaciones de exigencia, vamos a crecer como país. Y eso nos viene bien a todos. ¿Por qué? Porque yo no estaría al frente de selecciones nacionales, pero yo sé que si a selecciones nacionales les va bien, nos va bien a todo el fútbol mexicano. Entonces tenemos que todos trabajar en conjunto para poder lograr eso. Después hay que entender que no es tan sencillo como nada más Claro. lo estamos diciendo ahorita, ¿no? Hay que generar una serie de mecanismos que faciliten esas situaciones. No, y justo lo que dices, entender que no va a ser fácil, ¿no? O sea, ser pacientes para que esos resultados positivos lleguen, porque también justamente se cortan estos procesos porque es entendible que el fútbol sea resultadista porque así es. Si ganas, sigues y si pierdes, no. Pero también de repente cortamos procesos de entrenadores a los 3, 4 partidos de que les va mal, ¿no? Entonces, eso no solo está en las fuerzas básicas y en los procesos formativos, sino también en primera división. A ver, hoy lo platicaba con una persona el día de ayer, porque nosotros tratamos de mandar ese mensaje, no sé si lo logramos o no, pero con Benjamín Mora y con Fernando Samayoa en nuestro equipo femenil, en el número, durante este torneo ha habido momentos muy complicados, donde bajo otras circunstancias era muy probable que el proceso se hubiese cortado. Claro. Pero nosotros estábamos claros y confiamos en el proceso que ellos venían siguiendo, sobre todo a esta situación que se dio previo a la compra de la franquicia, que fue en la jornada 1 cuando se cierra, y que por eso nuestros equipos tuvieron un inicio complejo, complicado, ¿no? Y con pocos resultados. Entonces, creo que tocas un punto sumamente importante de tener muy claros los procesos, analizar bien la situación, que cuando uno apuesta al mediano y largo plazo, el resultado aparece. Si tú estás cambiando constantemente de rumbo, va a ser más difícil que puedas llegar a tu objetivo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y justamente para ir cerrando, ¿cuáles serían tus objetivos a corto y mediano plazo con el club? A ver, primero, estamos ahorita iniciamos en una etapa o una fase de análisis. Estamos buscando tener el control del club en todas las áreas, del control operativo, empezar a tomar decisiones para ir hacia la visión y los objetivos que nosotros tenemos como club. Uno, ya te lo mencioné, es poder ser uno de los clubes con el mejor proceso formativo del país, que podamos proyectar talento a otros mercados y que Querétaro, cuando se hable de Querétaro, se vea un equipo competitivo, que se vea un equipo que defiende con mucho coraje, con mucha pasión su escudo partido a partido, que está peleando en la parte alta de la tabla, entendiendo que hay equipos muy poderosos, pero que nosotros con un buen proceso, van a estar ahí, con una buena estructura y con una inversión en infraestructura que va a haber, vamos a poder lograr estos objetivos y ser un equipo sumamente complicado y competitivo en la Liga Mexicana. Ok. Oye, ahorita, perdón, se me olvidó preguntártelo antes. ¿Cómo cambia esta parte y esta gestión en cuanto a la captación de jugadores de Innovation Capital y en México? ¿Es diferente? O sea, ¿tienen otras ideas? Pues mira, nosotros, mediante el software que te comentaba, nosotros podemos perfilar algunos jugadores, pero sobre todo los que ya vienen en la parte profesional, ¿no? Jugadores desde sub-19 que ya vienen teniendo un rendimiento importante, que están en la primera o segunda liga de su país, ya podemos hacer un estudio, una evaluación. Okay. Hacia la parte de los juveniles o los más pequeños, nosotros estamos generando una red de scouts y de visorías para poder captar más talento.
poder generar que vengan a las instalaciones, poder mandar a visores que puedan captar. No es algo nuevo lo que estamos haciendo. Okay. Es algo que durante mucho tiempo lo llegó a hacer el Guadalajara, lo llegaron a hacer los Pumas, tenemos que salir a buscar. Tenemos que ir a lugares donde hoy nos está buscando talento, porque si nada más esperamos que el talento nos llegue o que alguien nos lo recomiende, nos vamos a privar de encontrar gente que hay en ciudades que probablemente no tengan las condiciones para hacer un esfuerzo e ir a un lugar, a una sede de un equipo de primera división, y que mediante este esfuerzo y esta red que nosotros ya estamos empezando a establecer y a estructurar, podamos tener esa captación de niños y niñas que nos permita formar y desarrollar ese talento. Claro. Oye, ¿y esa red cómo se crea? ¿Vas a tener visores por todo México, mandándolos a los torneos? ¿Cómo se crea esa red o simplemente con la plataforma? No, es una parte hasta cierto punto híbrida. Okay. ¿En qué sentido? Sí estamos haciendo una red de visores, pero estamos haciendo ciertas alianzas con equipos del sector amateur y con equipos de tercera división, de TDP y de Liga Premier. Entonces esto nos va a ayudar a poder tener más ojos en todo el país, porque si tú quieres hacerlo desde el propio esfuerzo del club, no va a haber recurso que te alcance para poder ir. Pero tú imagínate con la TDP y la Liga Premier, con la cantidad de partidos que tienen, con las sedes que visitan, te da para poder tener ojos adicionales para captar ese talento, ir a tocar la puerta. Y después hay una situación que me gustaría comentar. Los equipos de primera división tenemos un compromiso de ayudar a las de la liga en formación, tercera, Liga Premier. Darles recursos para que sea una buena liga, ¿no? Hacer ciertos acuerdos que nosotros les ayudemos a generar recursos. Porque al final, si nosotros tenemos un talento de ellos y nosotros lo logramos proyectar a primera división, hay algo que podemos compartir. Sí, de acuerdo. Y entonces empiezas a fortalecer la estructura del fútbol mexicano, la base, a través de proyectar talento. Sí, es muy cañón esto que estás hablando porque, a ver, yo te soy muy honesto, hasta que empecé esta parte del podcast y a entender un poquito más a fondo los procesos de captación y justamente de formación del fútbol, que cuando estás en la liga te olvidas, o sea, te cierras y tú piensas que es lo mejor que hay, lo más que hay, y realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo ve, pero es así. O sea, yo que ahorita he estado cerca ahí en la Kings League, en la Talacha, de repente, es un mundo de fútbol enorme, ¿no? Que realmente nosotros somos muy pequeños, y justamente esto que dices de la captación de talento y poder darles a la gente y a los jugadores recursos para poder al menos tener una prueba en el fútbol, creo que es súper importante, ¿no? Y fíjate, hay gente, por ejemplo, ahorita que hablabas de otro tipo de ligas y de gente que está jugando al fútbol, pues hay gente que tiene la necesidad de ir a ese tipo de ligas para poder generar algo de recurso y ayudar en casa y salir adelante. Entonces, algunos no tienen esa posibilidad de decir, oye, me ausento una semana, me ausento unos días para ir a hacer una visoría y veo si cumplo mi sueño. No, ¿cuál sueño? Es soluciona la situación familiar que hay. Exactamente. Entonces, por eso hablo de que si nosotros podemos tener una red más grande, presencia en distintas ciudades a través de ciertos equipos y de una red de visores, vamos a poder llegar a encontrar ese talento que hoy, por diversas situaciones, no está pudiendo llegar a la estructura de los equipos de la Liga MX. Totalmente de acuerdo. Pues Álvaro, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos, además de toda tu experiencia, ahora tus nuevos objetivos con Querétaro. Te deseamos todo el éxito desde aquí, desde el podcast, y en verdad muchas gracias. No, nada que agradecer. Un gusto haber estado aquí, este pequeño espacio contigo platicando. Y pues invitadísimo a visitarnos a La Corregidora, un estadio que sabes es precioso, con nuestra gente que creo que se está empezando a identificar con el nuevo proyecto y que estoy seguro que ahora, con todas estas medidas que estamos teniendo, los Gallos Blancos vamos a dar de qué hablar. Estoy seguro que así será. Saludos a toda la banda de los Gallos Blancos. Nos vemos.